En la sesión de hoy veremos lo referente a las programaciones de los P. Bien, actualmente bajo la norma IS 61131 existen 5 lenguajes de programación estandarizados en un intento por hacer que los programas hasta cierto punto no difieran. Se ha intentado llegar a establecer un estándar de tal manera que al cambiar de marca de PLC el ambiente sea lo más similar y parecido a otro con el cual ya se haya trabajado con anterioridad. El primer lenguaje de programación tuvo que ver con los acontecimientos históricos de creación de los PLCs, pero este lenguaje no tuvo mucho éxito y de hecho hubo la necesidad de ir creando más lenguajes de programación para atender sobre todo las demandas de la industria y sobre todo de los programadores. Si se parte del hecho de que un PLC internamente tiene un microprocesador, es obvio entender que para llevar a cabo la programación del microprocesador era importante el programar el microprocesador. Generalmente, si nos vamos a la parte más básica de programación de un microprocesador, estaríamos diciendo que lo estaríamos programando con ceros y uno, lo cual evidentemente sería una labor titánica y bastante compleja y laboriosa, razón por la cual en sistemas digitales se creó el llamado lenguaje hexadecimal, y a través de un teclado hexadecimal, al pulsar una sola tecla se enviaban paquetes de 4 bits directamente, de tal manera que cuando se pulsaba un 0 equivalía al número 0, cuando se 0 0 0 0 3F. Es decir, cuando el sistema detecta el código hexadecimal 3F, él entiende que va a hacer una carga del siguiente dato que se va a teclear. Evidentemente, como es más difícil aprenderse el 3F, pues se hace una conversión a código de mnemónicos por un pequeño dispositivo electrónico de 20 centímetros por 10 centímetros. Existía mucha esa incertidumbre. Si a esto le aunamos el hecho de que para llevar a cabo la programación implicaba tener una persona sumamente especializada en cuestiones de microprocesadores, pues esto no brindó mucha ventaja a las primeras cuestiones de meter los PLCs al sector industrial, dado que los industriales vieron más desventajas que ventajas en la incorporación de los PLCs. Razón por la cual era necesario establecer una forma de programar que fuese más sencilla para el usuario final. Actualmente nosotros estamos acostumbrados que el PLC se programa a través de un equipo de cómputo, con un software y con un cable de comunicación denominado interfaz. Pero estamos hablando de tiempos actuales. Antiguamente, de hecho, el poseer un equipo de cómputo era complejo, de tal manera que un PLC, para llevar a cabo su programación, requería de un elemento denominado programador, un teach, que de acuerdo a la evolución histórica de los PLCs, pues también tuvieron una evolución los elementos de programación hasta llegar a consolas específicas de programación de PLC. En tiempos actuales, esto es eléctrico, y ese personal eléctrico ya sabe trabajar con diagramas de escalera, de tal manera que lo que hicieron los fabricantes de PLC fue crear un ambiente gráfico que simulara los diagramas de escalera que comúnmente trabajan los operarios del departamento eléctrico, de tal manera que pues, se tenían las líneas de alimentación principal, las bobinas, los contactos de entrada normalmente abiertos y normalmente cerrados, y el software se encargaba de compilar este ambiente gráfico finalmente a un código de mnemónicos.
evitando la necesidad de tener un programador especializado en microcontroladores y únicamente requiriendo un personal de perfil eléctrico que supiera interpretar y llevar a cabo lógica de programación con relevadores y simplemente replicara su diagrama en el software de programación proporcionado por el fabricante. De esa manera, pues históricamente hemos de mencionar que fueron dos los primeros lenguajes de programación que existieron. El de lista de instrucciones, que es el más básico, el nativo, el lenguaje de ensamblador hacia el microprocesador, pero que era complejo de entender en aquella época y pocas personas lo podían interpretar, razón por la cual surgió el diagrama de escalera, que tuvo bastante aceptación porque era un lenguaje que ya conocía el personal eléctrico. Sin embargo, los PLCs siguieron evolucionando, los PLCs empezaron a presentar características de poder captar señales de entrada analógica, producir señales de salida analógica, lo que implicaba digitalización de señales, discretización de señales, conversores de analógico a digital, de digital a analógico, empezaron a trabajar con algunas funciones que se iban incorporando al PLC conforme iba avanzando la tecnología referente a circuitos integrados y microprocesadores, y históricamente los PLCs fueron creciendo en el ámbito de los circuitos digitales. Por obviedad, las personas que tenían un perfil más apegado a los sistemas digitales era el personal electrónico. Detalle, la mayoría de las carreras que enseñaban electrónica no veían control electromecánico, no veían control con relevador, de tal manera que si bien los electrónicos entendían la forma de trabajar internamente un PLC, la arquitectura interna, la digitalización de señales, les era complejo programar el PLC porque era en un diagrama de escalera que ellos desconocían, razón por la cual surgió el tercer lenguaje de programación. El tercer lenguaje de programación fue creado para atender las necesidades del personal con perfil electrónico. Los electrónicos en su formación trabajan mucho con lo que son las compuertas digitales, las denominadas compuertas lógicas AND, OR, NOT, XOR, etcétera, que ven mucho en la parte de sistemas digitales. Bueno, los fabricantes en América es muy poco común emplear este tipo de lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque tiene una razón de origen europea, particularmente francesa, y en América se tiene mucho la influencia tecnológica, tener la necesidad de que el PLC tuviera mayor potencialidad de comunicación con otros equipos de tipo informático. Detalles, algunos lenguajes como el de lista de instrucciones, el diagrama de bloques o el diagrama de escalera están muy limitados respecto a instrucciones que tengan que ver con comunicación hacia otros dispositivos, razón por la cual otro de los lenguajes de programación creados para los PLCs es el denominado lenguaje de programación de texto estructurado, que es un lenguaje de programación similar a lo que podría ser Pascal, C, BASIC, lenguajes a través de los cuales podemos generar cierta lógica de comunicación, de ejecución, de iteraciones de algunas funciones, de estructuras condicionales, de enlace con otro software. Y bueno, es una manera más avanzada de explotar las potencialidades del PLC. Tan es así que algunos autores dedicados a la investigación manejan que el lenguaje de texto estructurado puede cambiar a gusto del programador, que puede crear sus propias funciones para llegar a hacer programaciones dentro de un PLC que emulen redes neuronales, que emulen lógica difusa o algún algoritmo de control muy particular que va a definir el usuario, que ya no va a estar atado a las condiciones de operación de los otros primeros tres lenguajes, sino que aquí el usuario puede aprovechar la potencialidad que brinda el texto estructurado, la programación de alto nivel, para generar una programación más elaborada, más avanzada.
Aquí a manera de resumen tenemos un gráfico donde se aprecian los 5 lenguajes de programación: el de lista de instrucciones, el diagrama de escalera, el texto estructurado, el diagrama de graph-set y el de funciones. Vemos lo que sería el diagrama de escalera, que es muy recurrido por los eléctricos, es fácil de interpretar para ellos, y actualmente ya a la parte de los mecatrónicos y electrónicos también se les empieza a dar diagrama de escalera, pero obviamente enfocados al control de PLC, no al control eléctrico. Diagrama de bloques, que es bastante fácil de interpretar para los que tienen un perfil electrónico y que conocen sobre lógica booleana, diagramas de Carnot, lógica de Boole, etcétera. Y el graph-set, que todo parece indicar que es un lenguaje sencillo de programar por la estructura que tiene de un diagrama de flujo. Sin embargo, hay poca información del lado de América por el desarrollo que tuvo primordialmente en Europa. Sin embargo, investigando al respecto, seguramente se encontrará información para poder explotar este tipo de lenguaje. También, como resumen, podemos decir que tal vez el 80-90% de los PLCs tiene como elemento principal de programación la programación en diagrama de escalera. Hay PLCs que solamente pueden ser programados en uno de estos 5 lenguajes. Hay PLCs que pueden ser programados en 2, en 3, en 4 o en 5. Pero si de fábrica solamente viene con un solo lenguaje de programación, lo más seguro es que sea diagrama de escalera y en segundo término el diagrama de bloques. Este sería el segundo que se ha apreciado que es más recurrente, que proveen los fabricantes de PLC. Los demás, que ahora otros lenguajes de programación les puedan ser más fáciles de comprender. El detalle es que puede ser que el equipo que te toque programar no venga en su abanico de opciones con la capacidad de ser programado en la opción que a ti te gusta programar. Entonces, y muy seguramente la mayoría de ellos los vas a encontrar en que son programas, que otras posibilidades de programación existen, y por cuenta propia, a través de los tutoriales, de la ayuda propia del software, tratar de explotar el otro lenguaje que posiblemente por el cual sientan más interés o que se les presente con más facilidad el explotar los recursos. Y hasta ahí con este video.